Integrantes del Presidium, comunidad universitaria, estudiantes, profesores, amigos comprometidos, integrantes del Comité de Participación Social, comisionados del ITEI, autoridades que nos acompañan de la Universidad, Sociedad Civil Organizada, de Coparmex, Corporativa de Fundaciones. Nos sentimos halagados con su presencia. Nos distingue en esta mañana el doctor Mauricio Merino Huerta, quien imparte esta conferencia de el Sistema Nacional Anticorrupción, retos y perspectiva desde el gobierno local. Quiero agradecer la compañía de la licenciada Cintia Cantero Pacheco, presidenta del ITEI Jalisco, quien ha colaborado decididamente el ITEI en poder realizar esta conferencia y el acto académico que en unos momentos más tendremos. Esta conferencia se desarrolla en el marco de la segunda generación que egresa de la Maestría en Transparencia y Protección de Datos Personales. Muchas gracias, Presidenta. También distingo la presencia del doctor Jorge Valpuesta, quien es director académico del Sistema de Universidad Virtual. Nos acompaña con la representación de la doctora María Esther Avelar, rectora del sistema. Y por supuesto, pues damos la más cordial de las bienvenidas al doctor Mauricio Merino Huerta, quien será nuestro conferencista y más tarde nuestro expositor. El doctor Mauricio Merino es una persona reconocida a nivel internacional y nacional. Se ha destacado en el ámbito académico, sobre todo en el CIBE. Podría hacer una semblanza muy amplia de su persona, pero quiero decir sobre todo que es un ser humano inspirador, que es una mente brillante y un espíritu virtuoso, lleno de valores que nos ejemplifican no solamente el académico, sino aquella persona que incide en los procesos civiles y políticos. Su trayectoria por el IFE, sus colaboraciones en el INE han sido decisivos en la consolidación del diseño institucional del Sistema Nacional Anticorrupción. Es también amigo de la Universidad de Guadalajara. Tiene usted aquí muchos de sus ahijados, pasados y presentes, doctor Mauricio Merino. Pues no quiero abusar más de la presentación y pedirle a alguien que, insisto, es inspirador, es de pensamiento claro, es de espíritu recto y es de un gran humor, que lo recibimos siempre con broso en sus presentaciones y nos sentimos muy, muy halagados, doctor, de que esté esta mañana con ustedes, el doctor Mauricio Merino Huerta. Pues lamento muchísimo que no haya venido mi mujer para escuchar esta presentación. Espero que se grabe. Gilberto, muchas gracias. Muchísimas gracias. Me encanta venir a la Universidad de Guadalajara, me encanta venir a Guadalajara. Me encanta estar con mis amigos. De veras, tengo muchos años en una relación muy fraterna, muy cercana con muchas personas queridísimas de Guadalajara que me han enseñado mucho a lo largo de mi vida. Hace unos días alguien me mandó un mensaje recordándome que 20 años atrás, 20 años no es nada, pero algo es. Estábamos en otro auditorio, uno pegadito aquí, para un evento muy parecido a con egresados también de la Universidad de Guadalajara, que a lo largo de los años se han convertido en grandes amigos, en grandes seres humanos. La verdad, es un gran orgullo estar cerca de personas así, querido Gilberto, y de todos tus compañeros y de las personas que han hecho posible esta invitación. Me encanta, desde luego, estar en esta casa de estudios y además con la compañía, muchas gracias, de quien representa a esta universidad virtual, que ha hecho
maravillas. Ayer comentábamos la enorme dificultad de las universidades virtuales, parece que es cosa fácil, y no es cierto, son bastante más difíciles que las presenciales y implican un nivel de complejidad, de rigor académico, de precisión, además tecnológica, de habilidades que la verdad están en la vanguardia de la construcción del conocimiento. Es un privilegio. Saludos a la rectora, se lo ruego. Doctor Balbuena, y por favor, díganle que estoy muy agradecido por la invitación. Y Cintia, que ha hecho posible esta maestría, que la ha empujado, que ha sido un alma generosa para que estas cosas puedan suceder. Es además un ser humano que contribuye con su labor, no solamente Jalisco, sino todo el país. Ella tiene un gran reconocimiento nacional, no me extiendo mucho en mi gratitud, y ha actuado con una enorme serenidad, con pies aplomados, pero corazón ardiente en la integración del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, y se ha ganado el respeto de todo el mundo. Es un privilegio estar en esta sala junto a ti, desde luego, insisto, con mis muy queridos amigos, que además les cambian los puestos cada vez que vengo. Espero que sea una buena señal. De veras, cada vez que vengo los ascienden y pasan cosas. Por eso vengo poco, para no vaya. No tiene nada que ver con mi presencia, es solo un golpe de suerte. Bueno, entiendo que aquí hay 27 personas que además tuvieron la enorme generosidad de invitarme para atestiguar su graduación como maestros en esta labor, en esta maestría que la verdad es de la mayor importancia. Es una maestría que está colocando especialistas en un tema que cada vez se está volviendo más importante y que cada vez está cobrando mayor dimensión. Tengo una nota, obviamente no la voy a leer, pero tengo una nota que me informa de que esta es la segunda generación de la maestría, y entonces pues es un enorme privilegio poder acompañarlos en este momento de culminación de la maestría en transparencia y protección de datos personales, que ha sido cobijada por esta Casa de Estudios, por el Instituto de Transparencia de Jalisco. Añado además que vengo con un enorme contento, tanto por razones académicas, que es una maestría, se dice fácil, pero inscribirse en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT cuesta, para quienes nos dedicamos a estas cosas, muchísimo trabajo. Es un reconocimiento muy, muy serio, sino porque además esta maestría acredita lo que se sabe en todo el país, y no lo digo en tono condescendiente, no suelo ser condescendiente, la verdad, no es uno de mis atributos, como saben algunos de mis amigos, pero tengo que decir que lo que ha pasado en Jalisco en materia de transparencia es ejemplar para todo el país, no solo por las normas que han venido adelantando, sino por la forma en que han entendido la composición de los órganos dedicados a cuidar esas normas, por las personas que los encabezan y por la presión de la sociedad civil. Es uno de esos extraños lugares en los que la combinación de muchas virtudes, de profesionales bien capacitados, competentes, de instituciones que se hacen respetar, que no se someten al poder, sino que se hacen respetar sus ámbitos de autonomía, sin estridencias, sin buscar primeras planas, sin escándalos, pero se hacen respetar
con personas que recientemente han ingresado al Comité de Participación Social, que merecen todo nuestro reconocimiento, varios de ellos egresados de esta casa de estudios, de aquella generación, por cierto, de hace 20 años, cosa que me da mucho gusto, y una organización social ejemplar, repito. Toda esa combinación ha hecho que Jalisco, una vez más, no siempre, pero una vez más, se coloque a la vista de todo el país y resulta ejemplar. Hoy mismo, entiendo, hoy o mañana, ya no sé, hay una reunión de comités de participación ciudadana, hoy mismo en Monterrey, comités de participación social, de los poquitos que hay, 18, todavía que han venido apenas conformando. Y Jalisco cabeza la lista, quiero decir, realmente es el lugar en el que todo el mundo está volteando a ver, a aprender lo que ustedes han venido haciendo en esta materia. Y eso se dice rápido, pero es realmente un ejercicio notabilísimo, notabilísimo. Ojalá se mantengan así, insisto, no siempre ha sido así, no se envanezcan. A veces han caído del primer lugar hasta el último, no tanto, al último nunca, pero han caído, pero se han vuelto a levantar una y otra vez. De veras, muchas felicidades por eso. Ojalá este grupo de profesionales y por supuesto los egresados de esta maestría rápidamente ocupen posiciones clave dentro de todo este entramado institucional, rápidamente sean reclutados. No vengo a pedir chamba en su nombre, pero hombre, no estaría mal que les dieran algún ascenso por lo menos. Sí, deben ocupar un lugar de privilegio, y no solo en Jalisco. Ojalá haya pronto una emigración para que estos egresados, esta gente bien calificada, vaya ocupando espacios en otros lugares del país. Es un privilegio que hasta ahora solo han tenido los de Oaxaca, y ya es hora de que también en Jalisco se entienda esa lógica. Me doy cuenta que es un chiste demasiado nacional el que acabo de al que me corregiría, y los mexiquenses, pero eso ya va a pasar pronto. Perdón, estamos en campañas y estos chistes no se deben hacer. Mucho cuidado. Este tema es absolutamente fundamental, todos lo saben. Vengo a hablar de algo que ustedes acaban de estudiar. He visto los temas de sus tesis, me los pasaron, y aquí tengo los 27 temas de sus tesis, y me queda clarísimo que no le voy a leer las cartas a los gitanos, a las gitanas, pero sí hacer algunas reflexiones que eventualmente pueden acompañarles en este último tramo de sus estudios de maestría. Una es que a todas luces este tema cobra relevancia por los accidentes, déjenme ponerlo así, que ha tenido nuestro proceso de transición a la democracia. Nos concentramos durante buena parte del final del siglo XX, lo han leído muchas veces, lo han discutido muchas veces, en el voto, en la obsesión del voto y en la obsesión de la pluralidad política. Creímos que más pluralidad equivalía a más democracia, y creímos que desproveer al presidente de la República de poderes, dispersar esos poderes, vendría a contribuir también a una mejor forma de actuación del país, de su gobierno, de sus cámaras legislativas, de su poder judicial, de todos sus gobiernos locales. Pusimos, por lo tanto, la mira en aquellos años en esa doble condición: hacer un país más plural, un país que se fraseara en plural y no en singular, abandonar el singular de el presidente, el Plan Nacional de Desarrollo, el partido,
el proyecto nacional, todo el singular, para comenzar a frasear la vida pública en el plural, que realmente existió siempre y que hoy es más elocuente a todas luces. Lo logramos. Efectivamente, los años de la transición, o lo que llamamos años de transición, nos permitieron construir institucionalmente lo que ya existía en la vida real, que es esa diversidad de puntos de vista, esa multiplicación de aproximaciones a los problemas públicos y esa también diversidad de propuestas, de programas, de miradas sobre lo que debía ser el país. Logramos además poco a poco ir construyendo un abanico de instituciones y de órganos públicos, algunos autónomos, otros no autónomos, pero técnicamente, formalmente autónomos en su operación cotidiana, cuyo propósito era arrancarle pedazos de poder a la autoridad centralizada tradicional en el gobierno de la República, y poco a poco esta idea fue también permeando a las entidades del país, a arrebatarle a los gobernadores trozos de poder a través de estos diseños institucionales. Todo eso efectivamente ha venido sucediendo en los últimos años del país. Solamente alguien muy sensato, muy reacio a los hechos, a la evidencia empírica, podría negar que el régimen político mexicano cambió, que el viejo régimen autoritario que vivimos los que no somos millennials, por supuesto cambió. Vivíamos de otra manera, vivíamos en un país profundamente autoritario, tolerante, sí, incluyente, sí, con mucha política que acercaba a los que se dejaban, sí, pero profundamente autoritario, no había que someterse. Y pasamos a este otro país que hoy vivimos, con esta gama de opciones políticas y con esta secuencia de instituciones que se controlan o quieren controlarse, o queríamos que se controlaran unas a otras. Todo eso es verdad. Sin embargo, nos equivocamos. Y hoy tenemos que reconocer ese error histórico. Es un error grande, de esos errores que se cometen, que uno tiene la oportunidad de cometer una o dos veces en la vida, no más. Los grandes aciertos y los grandes errores, hay pocas oportunidades de tenerlos o de cometerlos. Este es uno de los grandes. ¿Por qué nos equivocamos? Nos equivocamos porque asumimos que la sola pluralidad política, que la sola entrega del voto iba a producir, en efecto, un contrapeso entre las distintas opciones políticas, y que ese contrapeso, esos equilibrios, iban a ir generando poco a poco un régimen de democracia consolidada. Se nos escapó a todos. Bueno, algunos nos defendemos diciendo: yo lo advertí en tal escrito, en tal libro. No sirve de nada. Como generación, quiero decir, es que nos equivocamos. Pero es cierto que el error fue delicado, fue grave, porque se nos escapó, decía yo, que estos partidos que finalmente quedaron con la estructura del régimen político, antes que partidos, eran aparatos de poder, eran aparatos políticos. Esto es, más que programas, ideologías, visión nacional, lo que buscan es construir espacios de dominación política. Y todos ellos, todos sin excepción, fueron renunciando a la pluralidad democrática para apostar por la pluralidad burocrática. Nos convertimos al régimen de partidos con mucho dinero, muchísimo dinero público, en grandes burocracias electorales.
y les entregamos a esos aparatos de poder, además, varios monopolios, después mitigados poco a poco, todavía no lo suficiente, pero en aquel momento les entregamos el monopolio de la representación política, les entregamos el monopolio de la propaganda política, les entregamos el monopolio de la legislación y les entregamos el monopolio del gobierno. Convertidos en estos aparatos de poder y con todos estos monopolios garantizados por la Constitución en aquellos años, los partidos se volvieron feroces, es decir, se volvieron locos. El poder aturde a los inteligentes. Recordábamos anoche en una cena con los amigos, decía el Lord Acton mexicano, yo cito a González Pedrero en esta frase: el poder aturde a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. Y aún siendo inteligentes, algunos se aturdieron con tanto poder. No lo perdieron, aunque se haya distribuido, porque como todos sabemos, ampliaron el pastel del poder. Una de las mecánicas que se generó entre 1994 y 2003, incluso antes, en 2000, fue que mientras más perdían votos los partidos tradicionales y en consecuencia curules en las cámaras de diputados, iban haciendo más grandes las cámaras de diputados, iban haciendo más sillas, ¿ok? Perdemos votos pero no sillas, y por lo tanto no presupuesto ni influencia. La clase política se quedó en su lugar, aunque esta vez no representara el 100% de cámaras chiquitas con 90%, en fin, eran mayorías absurdas de los años autoritarios, con 30 diputados. Empezaron a perder y entonces empezaron a ampliar el número de diputados, se mantuvieron los 30 diputados que ahora representaban el 30-40% de las cámaras, y lo demás se vino repartiendo. Pero se nos escapó además otro asunto absolutamente grave, delicado, que es la manera en que esta lógica de control del poder, es decir, la pluralidad, se convirtió en burocracia electoral. No me extiendo más en esta idea que hoy estamos padeciendo todos. Un amigo mío me mandó un meme ayer, y me preguntaba en el meme: oye, los candidatos plurinominales que están presentando todos los partidos, ¿se registran ante el INE o ante la PGR? Porque la mecánica que está detrás de esto es una mecánica de captura de votos. Entran a las opciones porque dan votos, no porque dan ideología, no porque ven futuro, horizonte, sino porque traen votos. ¿Quién da más? Pues el que trae más votos o el que trae más dinero. Tienes dinero, bienvenido. Tienes votos, bienvenido. Y ahí se los van arrebatando unos a otros. Hay una disputa por dinero y votos. Corrompimos el sistema electoral mexicano. Y lo corrompimos porque el diseño original de ese sistema electoral tuvo un supuesto equivocado, que era el compromiso con la consolidación democrática. No, ese supuesto falló. En respuesta a ese error es que se empezaron a consolidar las ideas, y poco a poco traducidas en instituciones, para contrapesar esa barbaridad. Estas ideas se empezaron a plasmar en la pugna por más transparencia, por más rendición de cuentas, por combatir la corrupción. Es decir, se empezaron a construir esquemas institucionales a golpe de conciencia ciudadana, a golpe de batallas cívicas y de diseños académicos muy sofisticados, para
tratar de contrapesar esa realidad que nos resultaba y aún nos resulta abrumadora. Así nació la pugna por la transparencia, así nació el actual Sistema Nacional Anticorrupción, así nació el principio ya institucionalizado de la rendición de cuentas. Todo eso es el producto de nuestra frustración frente a la democracia burocratizada y capturada por estos aparatos políticos. Lo digo con toda franqueza, México, frente al resto del mundo, frente al concierto mundial, es una anomalía en el diseño, Cintia no me va a dejar mentir. En países menos complicados no hay nadie, no, ni FAI, ni nada de esto. No hay porque no es necesario, porque forma parte del derecho común y corriente que uno vaya y pida información y se la entreguen y se acabó. No es necesario crear órganos autónomos y nombrar comisionados. No es necesario, porque la democracia debe haber entregado eso. No es necesario crear estructuras gigantescas para ver si por una vez nos dicen qué están haciendo con el dinero. Hay sí, tribunales de cuentas, hay órganos de fiscalización en todo el mundo, pero cuya dimensión es infinitamente menor a la que tiene México. Yo mismo, cuando trabajé para el entonces IFE, recuerdo las caras que nos ponían en Canadá. En Canadá, el Instituto Electoral de aquellos años estaba dirigido por una persona. Una. Bueno, tenía una secretaria y un chofer. Y claro, cuando venía al IFE y veía aquel monstruazo con consejeros vocales, oficinas en todo el país, decía, pero ¿cómo? ¿Qué pasó en México? ¿No? ¿Por qué no pueden votar y contar votos de una manera más sensata? Pues porque nos hacemos trampa y porque hemos convertido esto en un mercado y es necesario tratar de regularlo hasta donde esto sea posible. Sin embargo, creamos esas instituciones porque había que contrapesar los excesos cometidos ya no por un régimen de partido único o casi único, con satélites y alguna oposición tolerada, sino ahora un régimen de partidos convertidos, como ya expliqué, en aparatos de poder. El segundo error que cometimos fue justamente asumir que esa sola construcción institucional iba a generar una presión social suficientemente potente para que esos órganos actuaran como decía y dice la Constitución y las leyes. Confiamos en exceso, lo digo con tristeza, en la potencia de la sociedad civil, en la conciencia de la sociedad. Fue un error absolutamente infantil, porque en una sociedad tan profundamente desigual como la mexicana, en una sociedad tan asustada y tan sometida como la nuestra, en una sociedad que nunca, a lo largo de su historia, salvo en momentos muy pequeñitos, heroicos, ha logrado respirar frente a la opresión de sus regímenes políticos. Era un sueño guajiro creer que de un día para el otro esa sociedad iba a ebullir como un volcán, iba a ebullir no solo con agravios, sino con propuestas, con ideas. Ya sé que es contraintuitivo lo que estoy diciendo, ya sé que estarán pensando, pero ¿cómo? Si la sociedad civil es lo máximo en México y es la que ha hecho los cambios. No, la verdad no. La verdad es que nuestra sociedad civil es muy pequeña, si uno la entiende en el sentido de la militancia, de la organización, de la participación, de la conciencia activa. Es muy pequeñita, es una de las más pequeñas del mundo, otra vez. ¿Cómo le vamos a pedir a alguien que apenas sobrevive con 1 o 2 salarios mínimos, que vive en un lugar espantoso, literalmente espantoso, no estoy discriminando nada, son casitas que se hicieron de 30 a 40 metros cuadrados con un nivel de hacinamiento salvaje,
que sufre en esos lugares de todas las violencias imaginables, que sale de su casa a trabajar con el mejor de los ánimos a pesar de todo y se sube a un transporte público denigrante, que sí traslada a esas personas pero las ofende. Son autobuses, camionetas, vehículos espantosos también, donde el hacinamiento se reproduce, donde hay que aprender un poco de artes marciales para evitar tocamientos de toda índole, donde el agravio es constante. Llegan al trabajo y observan de entrada las enormes desigualdades del país, uno de los países más desiguales del mundo. En ese vivimos, donde los que ganan más ganan muchísimo más que los que ganan menos, y donde ha quedado ya demostrado una y otra vez que el salario mínimo, ni siquiera 2 salarios mínimos alcanzan siquiera para comer, ya no digamos para hacerse una ropita digna o un patrimonio, mucho menos, para comer. Y esa gente sabe que no tiene destino, que por más que trabaje y se esfuerce, nunca va a acumular. Y que en cambio quienes ya acumularon antes, quienes ya se quedaron con el dinero antes y van a heredar ese dinero, aunque lo dilapiden, van a seguir siendo ricos. Así funciona la economía mexicana, como la del mundo, por cierto, solo que en México con mucha mayor profundidad, este hecho brutal. No importa cuánto estudies, no importa cuánto trabajes, no importa cuánto te esfuerces, nunca vas a salir del lugar en el que estás. Eso, queridos egresados y amigas y amigos, se llama sistema de castas. Es así la caracterización técnica del régimen en el que vive este país, en un sistema de castas. Se nace en una casta y se muere en esa casta, salvo muy contadas excepciones. Y entonces venimos a decirles a esas personas: usted es sociedad civil, y usted va a hacer el cambio. Y claro, la respuesta que uno recibe es la callada, en el mejor de los casos, y en el peor, una respuesta absolutamente contundente que nos dice: ¿ya qué horas? ¿Con qué dinero? ¿Cómo le hago? Tengo que trabajar 12, 14 horas y ya les digo, vivir en un ambiente terrible, protegerme de las cosas básicas todo el día, y usted viene a pedirme que encima haga trabajo de sociedad civil con gran conciencia y con gran participación. ¿Qué me está usted hablando? Por otro lado, se nos olvidó, otra vez hablo de generación, que estos organismos autónomos, estos mecanismos de contrapeso y de control democrático de la autoridad, los nombres son bonitos, el control democrático de la autoridad, que hace la clase media acomodada, los que vivimos bien, me incluyo, los que acumulamos, los que tenemos ahorritos, nos podemos comprar el coche y además tenemos tiempo libre hasta para venir a echar rollos a la universidad. Esto sí es la sociedad civil activa, participativa, pero es una trampa. Para llegar a un puesto público en este país hay que estar bien conectado. A mis alumnos en distintas universidades siempre los traiciono, diciéndolos, y no voy a dejar de traicionarlos a ustedes, diciéndoles qué bueno que ahora tienen esta maestría, sin duda les va a dar mejores condiciones laborales, lo decíamos antes, pero si no están bien enchufados no van a poder ascender. La mecánica en México no es la del mérito. México no es una república meritocrática. México es una república de relaciones públicas. Este es el único país, lo hemos estado estudiando con un grupo de colegas a la luz de un comentario hecho por una alumna brillante. Y efectivamente,
Es el único país cuyas élites prefieren enviar a sus hijos a estudiar a universidades que enseñan menos que las mejores. No van a las mejores universidades, van a sus universidades, las que pagan. No son académicamente mejores, con todo respeto, son buenas, pero no son las mejores. No mandan a sus hijos a las mejores universidades públicas, que son sin duda las mejores en varias de las áreas del conocimiento, en casi todas las áreas del conocimiento, porque prefieren que aprendan menos y se relacionen más. Algunos otros países lo hacen, en Perú, en Colombia, en algunos lugares pasan cosas similares, pero en México es inequívoco. Crearon universidades, las élites las fundaron para mandar a sus hijos a relacionarse con las élites. Y aunque estudien cosas como ingenierías, medicina, tecnologías, donde las universidades públicas de lejos son mucho mejores. ¡Qué paradoja! Las élites solo quieren relacionarse consigo mismas, desde chiquitos. Oye, tu hijo va a una escuela pública. Estudia en la UDG o en la UNAM, peor tantito. Entonces, las élites han preferido abandonar la calidad intelectual del futuro mexicano. Fíjate la trascendencia de esta absurda decisión, antes que contaminarse con el pueblo que estudia en esas otras escuelas. Es una gran paradoja. Y se nos olvidó también que, dada esta ausencia de sociedad civil y de esta presión social, esta presión pública sobre los órganos legislativos, y dado que llegar a un puesto público solo es admisible si estás conectado con esos aparatos políticos, si no te rindes a los aparatos, no pasas. Punto.